La atmósfera en el retiro corporativo estaba cargada de entusiasmo. Los empleados de Sterling Nevations se movían animadamente mientras hacían su registro en un lujoso resort. Las carcajadas resonaban en el amplio vestíbulo mientras los compañeros conversaban sobre las actividades que les esperaban ese fin de semana: golf, paseos en yate y catas de vino. Sin embargo, entre tanta emoción y alegría, alguien brillaba por su ausencia. Rose. Ella estaba de pie fuera del resort, sujetando una pequeña bolsa de viaje, contemplando el letrero dorado y reluciente que decía The Willow Crest Resort. Aquel nombre tenía un significado profundo para ella, uno que ningún otro empleado podía imaginar. Su respiración era pausada, su corazón tranquilo, pero por dentro, una tormenta se gestaba. No había recibido invitación. Aunque nadie lo había dicho directamente, todos sabían que la lista de asistentes había sido cuidadosamente seleccionada por Jason Carter, su jefe egocéntrico y vanidoso. Rose había escuchado, sin que ellos lo notaran, cómo Jason bromeaba con sus asistentes, mofándose de que alguien con su aspecto no encajaba en un ambiente tan exclusivo. Ni siquiera tiene zapatos de diseñador, se rió. Nos haría quedar mal frente a las otras compañías. Esas palabras se le clavaron como espinas, pero Rose, como siempre, se las tragó en silencio. Lo que nadie en Sterling Nevations sabía, era que ella podía costear 10 retiros como ese con sus propios medios. Más aún, nadie sabía que ella era la verdadera propietaria del Willow Crest Resort. Y estaban a punto de descubrirlo. Respirando hondo, Rose atravesó las puertas del resort, caminando con determinación entre los empleados que alguna vez se burlaron de ella. Pasó junto a Jason, quien estaba de espaldas, dando instrucciones en la recepción con tono autoritario. Con cada paso, Rose cargaba el peso de años de desprecio, las miradas por encima del hombro, los comentarios disfrazados de bromas, y la constante subestimación. Cuando llegó al mostrador, el gerente del resort, un hombre alto y elegante vestido con un impecable traje azul marino, se acercó rápidamente y exclamó con una sonrisa genuina: «Bienvenida a casa, señorita Rose». El silencio se apoderó del lobby. Todos los presentes se voltearon sorprendidos. Jason se giró lentamente, su boca entreabierta por la confusión. Sus cejas se fruncieron mientras miraba al gerente y luego a Rose, incapaz de conectar lo que estaba viendo. Rose sonrió con calma. «¿Está todo preparado para nuestros invitados?», preguntó con naturalidad. «Por supuesto», respondió el gerente. «Las villas privadas, el salón ejecutivo. Todo está listo tal como lo solicitó». Jason palideció. Sus manos temblaban levemente. Rose miró uno por uno a sus compañeros de trabajo, leyendo en sus rostros expresiones de bochorno, desconcierto y sorpresa. Finalmente, se detuvo en Jason. Con voz suave pero firme, dijo: «Permíteme mostrarte dónde estarás hospedado». Y en ese instante, el equilibrio de poder cambió por completo. Rose no siempre había pasado desapercibida. De hecho, provenía de una de las familias afroamericanas más adineradas del país. Su padre, Jeremiah Calvel, era el fundador y director ejecutivo de Sterling Nevations, la misma compañía donde ella ahora trabajaba. Pero Rose nunca fue del tipo que se sintiera cómoda rodeada de lujos ni luces. Desde pequeña rechazó la vida extravagante, los vestidos costosos, los jets privados, las cámaras y las fiestas elitistas. Mientras sus conocidos se aferraban al estatus social, ella prefería lo sencillo. Amaba perderse en cafeterías tranquilas con un buen libro, tomar el metro en lugar de usar chofer, y vestir ropa cómoda sin preocuparse por las marcas. Pero más que nada, deseaba forjar su propio camino. Por eso, al cumplir 23 años, aplicó a un empleo en la empresa de su padre sin usar su apellido real. Ingresó como una empleada más, con la firme intención de conocer el negocio desde cero. Fue en ese entorno donde se cruzó con Jason Carter, quien sin saberlo, estaba a punto de recibir la lección más grande de su vida. Jason representaba al típico jefe de oficina obsesionado con el poder y las apariencias. Frío, ambicioso y con una necesidad constante de validación, veía a los trabajadores como piezas reemplazables. Para él, la valía de una persona dependía de cómo vestía, a quien conocía y cuánto lo adulaban. Y Rose no encajaba en ese molde.
Ella llevaba camisas sencillas en lugar de trajes entallados, una mochila práctica en vez de bolsos de diseñador, y vivía en un apartamento modesto. Así que Jason la descartó desde el primer momento. Le asignaba tareas tediosas, la ignoraba en reuniones y hacía comentarios despectivos con una sonrisa en la cara. Lo peor era que muchos empleados imitaban su comportamiento, burlándose de Rose por no tener el nivel del gesto. Pero Rose nunca respondió con enojo. Porque sabía que un día, toda esa fachada se derrumbaría. Y ahora, en medio del resort que era suyo, ese momento finalmente había llegado. Frente a los rostros incrédulos de sus compañeros, Rose observó cómo la verdad se abría paso como una ola imparable. Jason, todavía sin entender del todo, balbuceó. ¿Tú eres? Ella inclinó la cabeza con serenidad. Sí, Jason. Él tragó saliva, sin poder encontrar las palabras correctas. Yo, no sabía. Rose lo dejó tambalearse en su propio desconcierto. Luego le dedicó una sonrisa tranquila y asintió. Lo sé. Y con esa frase, dio media vuelta, guiando al grupo hacia las villas privadas del resort, mientras el silencio de los demás hablaba por sí solo. Esa noche, mientras la brisa fresca del mar acariciaba el balcón de su suite, Rose contemplaba la ciudad a lo lejos. El retiro continuaba, pero algo había cambiado. Las conversaciones ya no eran tan animadas. Las risas se sentían forzadas. El ambiente estaba cargado de incomodidad. Un leve golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Ella ya sabía quién era. Adelante, dijo sin mirar. La puerta se abrió, revelando a Jason. Su típica actitud arrogante había desaparecido. Tenía las manos metidas en los bolsillos y los hombros encorvados. Por primera vez desde que lo conocía, Rose lo veía sin esa máscara de superioridad. Rose, empezó a decir, pero titubeó. Solo quería decir, lo siento. Ella alzó una ceja, esperando más. Jason respiró hondo. Te traté mal. Te juzgué por tu aspecto. No sabía que eras hija del CEO, pero eso no justifica cómo me comporté. Bajó la mirada. La vergüenza se notaba en cada gesto. Me equivoqué. Por primera vez desde que Rose lo conocía, Jason Carter no parecía el jefe imponente y autoritario. Frente a ella, se mostraba como un hombre quebrado por la culpa, lidiando con el peso de sus decisiones. Rose soltó un suspiro profundo y dejó su bebida sobre la mesa. No fue solo que te equivocaste conmigo, Jason, dijo con voz firme, sin rastro de enojo, pero sí con una claridad que cortaba el aire. Te equivocaste con muchas personas. Jason tragó saliva, sin atreverse a interrumpir. Durante años, trataste a tus compañeros como si fueran piezas descartables, como si valieran menos por no cumplir tus estándares superficiales, continuó. No solo me menospreciaste a mí, hiciste que muchos se sintieran invisibles. Jason asintió lentamente, avergonzado. Tienes razón. ¿De verdad lo entiendes? Preguntó Rose, inclinando ligeramente la cabeza. ¿O solo estás arrepentido porque descubriste quién soy? Jason bajó la mirada, sin poder ocultar la incomodidad. La noche anterior, después de que todo salió a la luz, él había repasado cada momento que compartió con Rose. Cada comentario hiriente. Cada vez que la subestimó. Todo ahora se sentía como una humillación autoinfligida. Seré sincero, admitió, su voz apenas un susurro. Sí, tengo miedo, pero más que eso, me arrepiento profundamente. Rose lo observó por unos segundos. Esta vez, había algo distinto en su mirada, honestidad. Ya no se trataba de mantener su imagen, sino de enfrentar lo que realmente era. No voy a pedirle a mi padre que te despida, dijo de pronto, sorprendiendo a Jason. Él alzó la cabeza, con expresión de incredulidad. ¿En serio no lo harás? No, respondió con serenidad. Pero si voy a decirte algo, si no cambias tu forma de actuar, tu propia conducta acabará arruinando tu carrera. No necesitas que alguien te quite el puesto. Tu actitud lo hará por ti. Jason asintió, esta vez con convicción. Lo entiendo. Lo haré. Cambiaré. Desde ese instante, algo empezó a transformarse en él. Siempre había creído que el poder provenía del cargo, del título. Pero allí, frente a Rose, comprendió que la verdadera autoridad no está en un escritorio de oficina,
sino en cómo se trata a los demás. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar? Preguntó de repente, con una mezcla de duda y esperanza. Rose lo miró detenidamente. Ya no veía al hombre que la había menospreciado durante tanto tiempo. Veía a alguien enfrentando su propia ignorancia por primera vez. Creo que todos pueden aprender, respondió finalmente, pero solo si realmente lo desean. Jason soltó el aire que había contenido en el pecho. Yo sí quiero, dijo con voz baja, pero firme. De verdad quiero cambiar. Rose asintió lentamente, poniéndose de pie. Entonces empieza por tratar con respeto a todos, no porque temas las consecuencias, sino porque es lo correcto. Jason se incorporó también, aún conmovido. Se dirigió hacia la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo y volteó la cabeza. Gracias, Rose, de verdad. Ella no respondió. Solo lo miró, con una leve sonrisa que decía más que cualquier palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rose se permitió respirar con calma. No había ganado con venganza ni con superioridad. Había triunfado con dignidad, y eso tenía mucho más valor. A partir de esa noche, Jason Carter dejó de ser el mismo hombre. La mañana siguiente amaneció brillante. La luz del sol atravesaba las cortinas blancas y ligeras de la suite de Rose, llenando la habitación con un resplandor cálido. El aroma a sal marina y sábanas recién lavadas flotaba en el aire, mientras las olas rompían suavemente en la playa privada del resort. Rose se encontraba en el balcón, sosteniendo una taza de café humeante, observando las palmeras que se mecían con el viento. Aún sentía en su pecho las secuelas de la noche anterior. Las palabras sinceras de Jason, su disculpa sin arrogancia. No era lo que había esperado, pero sí algo que, de manera inesperada, la había impactado. Un golpecito en la puerta la sacó de sus pensamientos. Miró el reloj, 6:45 de la mañana. ¿Quién vendría a esa hora? Dejó su taza sobre la mejita y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con 3 rostros familiares: Marcus, Lionel y Deja, todos con una expresión de incomodidad. Marcus, quien solía burlarse de su ropa sencilla, se aclaró la garganta, frotándose la nuca nerviosamente. Buenos días, Rose. Ella se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Buenos días, respondió, con tono neutral. El silencio se hizo pesado. Lionel, que alguna vez se rió de sus zapatos económicos y bolsas de segunda mano, dio un paso al frente. Queríamos pedirte disculpas, dijo finalmente. Deja, que nunca la había atacado directamente, pero tampoco había alzado la voz para defenderla, asintió con seriedad. Nos equivocamos contigo. Te juzgamos. Hicimos comentarios fuera de lugar. Y sinceramente, nos sentimos muy mal por eso. Rose los miró a los 3, dejando que sus palabras reposaran en el ambiente. Se notaba que les costaba admitirlo. El remordimiento se reflejaba en sus rostros. No voy a mentir, dijo ella, ladeando la cabeza. Dolió. Trabajar a diario con personas que me miraban por encima del hombro por no usar ropa de diseñador, duele más de lo que se imaginan. Marcus soltó un suspiro. Fuimos unos superficiales. Tontos, en realidad, agregó Lionel con vergüenza. Deja se adelantó, con sinceridad en la mirada. En el fondo, creo que era envidia. Tú siempre te veías tranquila, sin necesidad de impresionar a nadie. Y eso, nos intimidaba. Hizo una pausa. Pero ayer, cuando te vimos manejando la situación con tanta clase, mientras Jason se derretía del susto, entendimos algo. Tú no solo eres rica, Rose. Eres poderosa. Rose sintió un vuelco en el pecho. Poderosa. Nunca se había descrito a sí misma de esa manera. Pero tal vez, después de todo, sí lo era. No por la herencia, no por el apellido, sino por su convicción. Los miró en silencio unos segundos, y luego asintió con una sonrisa leve. Acepto sus disculpas. Marcus dejó escapar un respiro de alivio. Gracias. Lionel se rascó la cabeza con torpeza. Entonces, ¿de verdad compras en tiendas de segunda mano? Rose soltó una risa corta. Sí, Lionel. Y lo seguiré haciendo. Porque me gusta. Deja sonrió con admiración. Eres única, Rose.
Solo creo que el valor de una persona no está en lo que viste, sino en cómo trata a los demás, dijo ella con serenidad. Tal vez ya va siendo hora de que ustedes también lo entiendan. Los tres asintieron, y por primera vez, no la miraban desde arriba. La veían con respeto. Mientras se alejaban por el pasillo, Rose los observó irse. Algo en el ambiente había cambiado. El movimiento que se había iniciado la noche anterior ya no se detenía. Estaba creciendo. La atmósfera del retiro corporativo ya no era la misma. Días atrás, Rose era la figura ignorada, la compañera de oficina menospreciada por su sencillez. Ahora, quienes antes murmuraban burlas sobre su estilo de vida, bajaban la mirada al cruzársela, no por miedo, sino por respeto. Y Jason Carter, aquel jefe intocable que se creía superior, caminaba ahora con los hombros menos erguidos, la voz más baja, y una mirada que finalmente empezaba a ver. El desayuno final del retiro se celebró en el lujoso salón principal del resort. A diferencia de otros eventos, no había jerarquías marcadas. Jason no se sentó a la cabeza de la mesa como de costumbre. Esta vez, eligió un lugar entre los empleados, en silencio, como si aún no supiera cuál era su lugar. Rose llegó minutos después. Como siempre, con jeans, un suéter claro y sus inseparables zapatillas. Pero esta vez, nadie se atrevió a decir que lucía barata. Al tomar asiento, un silencio reverente recorrió la sala. Jason se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa. «Tengo algo que decir», anunció. Todos lo miraron, expectantes. Exhaló profundo, y sus ojos buscaron los de Rose. «Este retiro me ha enseñado muchas cosas. Durante años creí que el poder venía del cargo, que el respeto se imponía y que el éxito se medía por la apariencia». Hizo una pausa, negando con la cabeza. Estaba equivocado. Miró nuevamente a Rose. «Aprendí que la verdadera fuerza no viene del dinero. Viene del carácter». Un murmullo recorrió la sala. Jason continuó. «He tratado a muchos de ustedes de manera injusta. Juzgué por las apariencias. Menosprecié sin saber. Y eso tiene que cambiar», afirmó con convicción. «Prometo que, desde hoy, Sterling Innovations será diferente. Yo seré diferente». Volvió a mirar a Rose. «Y eso, es gracias a ti». Por primera vez desde que lo conocía, Rose vio en Jason algo nuevo, humildad. Y tal vez, solo tal vez, esperanza. Cuando el desayuno terminó y todos comenzaron a despedirse, Jason se acercó a Rose, que contemplaba el océano desde la terraza. «Todo lo que dije allá dentro, lo decía en serio», le dijo. Rose tomó un sorbo de café, sin apartar la vista del horizonte. «Lo sé». Jason suspiró, aliviado. «Menos mal». Iba a marcharse, pero se detuvo un segundo. «No empezarás a vestir marcas lujosas ahora, ¿verdad?» Rose sonrió con picardía. «Ni los hueyes». Jason se rió por primera vez en días y negó con la cabeza. «Sabía que dirías eso». Y mientras se alejaba, Rose se permitió una sonrisa. Porque a veces, el verdadero poder no está en lo que uno tiene, sino en saber quién es. Y nunca dejar de serlo. El retiro llegó a su fin, y los empleados de Sterling Innovations se preparaban para regresar a la ciudad. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado para siempre. Las conversaciones eran más suaves, ya no había burlas escondidas ni rigidas por las apariencias. Jason Carter, quien solía caminar como si flotara sobre todos, ahora compartía mesa con los demás, más silencioso, más humilde. Y Rose, seguía siendo la misma. Vestía ropa sencilla, su inseparable bolso de cuero desgastado colgaba de su hombro, y su andar seguía igual de sereno. Pero la percepción de todos a su alrededor había cambiado. Ya no la veían como una figura invisible. La respetaban. Mientras el autobús emprendía el viaje de regreso, Rose observaba por la ventana cómo el océano quedaba atrás, ocultándose entre los árboles. Nunca había buscado admiración ni deseado destacar. Solo había querido vivir según sus propios principios. Al día siguiente, Rose cruzó las puertas de Sterling Innovations como de costumbre. Sin anuncios, sin fanfarria. Pero esta vez, no pasó desapercibida. La recepcionista, que antes apenas la volteaba a ver, la saludó con una sonrisa sincera. «Buenos días, Rose». Incluso los becarios,
que solían ignorarla, ahora le hacían un gesto de saludo respetuoso. Marcus, Lionel y Deja la esperaban cerca del ascensor. ¿Subes?, preguntó Deja, presionando el botón. Rose alzó una ceja con una sonrisa. ¿Ahora todos me esperan? Lionel soltó una risa nerviosa. Digamos que sí. Mientras el ascensor subía, Marcus rompió el silencio. Oye, ¿cómo se siente saber que tu familia es dueña de todo esto? Rose se encogió de hombros. Es solo una empresa. Lionel dejó escapar un silbido. Eres muy diferente, Rose. Creo que el dinero no hace mejores a las personas, respondió ella tranquilamente. Lo que realmente importa es cómo tratas a los demás. Deja asintió, pensativa. Ahora lo entiendo. Las puertas del ascensor se abrieron, y cada uno se dirigió a su lugar. Justo antes de que Rose se sentara, una voz la llamó. Rose, a mi oficina. Todos se quedaron en silencio. Antes, esa frase significaba críticas disfrazadas de retroalimentación o comentarios pasivo-agresivos. Pero ahora, todos observaban con curiosidad. Rose entró, cerrando la puerta detrás de ella. Jason estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Pasaron unos segundos antes de que se girara. Solo quería que supieras que lo que dije en el retiro, lo sostengo. Ella asintió. Te escucho. También quiero ofrecerte un ascenso. Rose arqueó una ceja, sorprendida. ¿Un ascenso? Jason sonrió con suavidad. Sí. Eres una de las personas más dedicadas de esta empresa. Nunca usaste tu apellido para sobresalir, y jamás pediste tratos especiales. Y aún así, tu desempeño es sobresaliente. Ella cruzó los brazos. ¿Esto es una forma de compensar lo que hiciste? Jason suspiró. En parte sí. Pero también porque lo mereces. Rose lo observó con atención. No era el mismo hombre de una semana atrás. Había algo distinto en su mirada. Había aprendido. Lo pensaré, respondió. Jason sonrió. Justo lo que esperaba. Cuando ella se giró para salir, él la llamó una vez más. ¿Y Rose? Ella lo miró por encima del hombro. Esta empresa tiene suerte de tenerte. Ella sonrió con confianza. Lo sé. Y con ese aire inquebrantable que la definía, salió del despacho siendo exactamente quien siempre había sido. Durante los días siguientes, Rose reflexionó sobre la propuesta de Jason. Por un lado, era una oportunidad importante. Había demostrado su valor, se había ganado el respeto de todos y ahora se le ofrecía un rol de liderazgo. Pero por otro lado, jamás le habían interesado los títulos ni los cargos. Ella no necesitaba poder para validar lo que era. Una noche, mientras tomaba té en su pequeño pero acogedor apartamento, repasó en su mente todo lo que había vivido. Desde el primer día en la empresa hasta el retiro que lo cambió todo. Siempre había escogido vivir con sencillez, sin alardear de su apellido ni de su posición. ¿Por qué iba a cambiar ahora? A la mañana siguiente, entró a la oficina de Jason y le dio su respuesta. Te agradezco la oferta, le dijo con tranquilidad, pero estoy bien donde estoy. Jason se quedó perplejo. ¿No quieres el ascenso? Quiero seguir creciendo por lo que hago, no por el título que me pongan. No necesito una oficina en la esquina para saber que pertenezco aquí. Jason soltó una risa suave y sacudió la cabeza. Eres realmente especial, Rose. Ella sonrió con complicidad. Ya lo sé. Y salió de la oficina más segura que nunca. Con el paso de las semanas, el ambiente en Sterling Nevations dio un giro inesperado. Jason Carter, antes temido por su tono mordaz y su actitud altiva, se volvió más accesible. Su trato con los empleados era más respetuoso. Había aprendido, y lo estaba aplicando. Incluso quienes antes habían menospreciado a Rose ahora la veían como una igual. No por miedo, sino por respeto genuino. Algo había cambiado en todos. Una tarde, Deja se acercó a Rose en la sala de descanso, con una mezcla de nervios y sinceridad en la mirada. Quería decirte algo, lo siento, confesó. Por cómo te traté. Fui ignorante. Rose dio un sorbo a su café y asintió lentamente. Sí, lo fuiste. Deja soltó una risa incómoda. Pero he cambiado. Rose sonrió de lado. Lo sé. Y lo has demostrado. Un fin de semana,
Rose fue a visitar a sus padres a la gran propiedad familiar. Su padre, Richard Sterling, la recibió con una sonrisa cómplice. ¿Entonces aceptaste el ascenso? Ella negó con la cabeza. Para nada. Su madre suspiró dramáticamente. Eres imposible, hija. Rose soltó una carcajada. Lo sé. Desde el patio, observando cómo el sol se ocultaba detrás del horizonte, pensó en todo lo que había cambiado. Y también en todo lo que no. Porque seguía siendo la misma mujer que entró sin hacer ruido, sin buscar atención. Pero ahora, era también la que había transformado una cultura entera, sin cambiar su esencia. Porque al final del día, el verdadero poder no se mide por el dinero o el estatus, sino por la certeza de quién eres. Y Rose siempre lo supo.